Jesús estuvo en la fiesta de los tabernáculos. En el último día exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Siendo esta enseñanza la introducción a una de las verdades más poderosas en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, aunque esto aumentará la oposición contra el maestro. Pero él sabía quién era, tenía identidad. Esa es la razón por la que Jesús dijo: yo soy. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti para darte gracias por haber decidido, junto con tu Hijo, que Él viniera, que tomara forma humana y te representara aquí en la tierra para que pudiéramos conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Gracias porque eres eterno y siempre estás en presente. Tú siempre vas a decir: yo soy. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Según el relato, la fiesta de los tabernáculos había terminado, pero Jesús se quedó en Jerusalén y seguía enseñando en el templo. El hecho de que las autoridades religiosas de su tiempo no reconocieran a Jesús como el Mesías y por ello no aceptaran su identidad provocaba controversias de Jesús con los fariseos. Los fariseos no aceptaban el testimonio de Jesús y por ello trataban de desacreditar su mensaje, pero Jesús no se asustó por ese proceder. En lugar de ello, satisfizo una de las preocupaciones del ser humano: la búsqueda de la verdad y la esperanza de una vida mejor. Precisamente durante la fiesta de los tabernáculos se encendían unos enormes candeleros con los que pretendían recordar la columna de fuego que servía de guía al pueblo de Israel durante las noches cuando ellos fueron peregrinos por el desierto. En Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Jesús aprovecha el trasfondo de la fiesta de los tabernáculos, el escenario con los candeleros gigantes y la necesidad existencial de sus alumnos para lanzar la gran verdad, referida a que Jesús es la respuesta a la búsqueda de significado y propósito en la vida de cada ser humano. Jesús estaba diciendo: yo soy la verdad y la vida que todos buscan. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una de las afirmaciones que Jesús expresó sobre su propia naturaleza divina y su relación con la humanidad. En el tiempo pasado, Dios iluminó el camino en el desierto, pero en ese momento en que Jesús estaba enseñando, era el mismo Hijo que tomó forma humana quien podía iluminar y dispersar las tinieblas en sus corazones. Por otro lado, al decir la luz del mundo, estaba indicando que su ministerio o servicio era para toda la humanidad, ya no solo para los judíos, para todos los hombres, en todo momento y en todo lugar. La reflexión es que si Jesús es la luz del mundo, entonces los cristianos, los hijos de Dios por la fe en Jesucristo, somos mejor dicho, portadores de esa luz. Así que al permitir que la luz de Cristo brille en cada hijo de Dios, para que los que están en oscuridad puedan ver la luz y descubran la esperanza de gloria que significa Cristo en la vida de cada ser humano,
que lo ha recibido como su Salvador, Señor y Rey. Son tres aspectos, ¿eh? Salvador, Señor y Rey. El que nos libra del pecado, el que gobierna nuestra vida y el que tiene toda la autoridad para gobernar en todo el universo. Juan 8:13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. La expresión yo soy es el nombre personal de Dios, es su identificación, su identidad, es decir, el que tiene existencia en sí mismo. Nadie lo creó, el que siempre está en presente. Para él, el tiempo cronos o tiempo de los hombres no existe. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, para los judíos, eso era una mentira. Así que reaccionaron enérgicamente, pues desde su punto de vista, solo si Jesús fuera el Hijo de Dios, podría ser también la luz del mundo. Pero para ellos Jesús solamente era un hombre común, por eso sus afirmaciones les parecían blasfemas. Las afirmaciones de Jesús a los judíos les parecían blasfemas. Ya en otras ocasiones se habían dado estos enfrentamientos y Jesús había apelado a testigos como Juan el Bautista en Juan 5:33, como sus obras milagrosas en Juan 5:36, como invocar al Padre, Juan 5:37, y las escrituras mismas en Juan 5:39. Pero ellos se negaban a aceptarlo. Los judíos se negaban a aceptarlo. Y una vez más le pidieron cuentas. Juan 8:14 dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En la fiesta de los tabernáculos que se registra en el capítulo 7 de Juan, Jesús dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. No habían pasado tanto tiempo desde esa fiesta, pero los judíos no aceptaban las explicaciones que Jesús les había dado. Nuevamente, vuelve a hablarles de su Padre. Jesús venía del Padre y regresaría al Padre con su cuerpo glorificado. Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Juzgar según la carne es hacer juicios superficiales basados en lo que se ve, se escucha o en lo que se piensa acerca de otra persona. Juzgar según la carne es ver su posición social, su raza, su género u otros atributos mundanos. Esta manera de juzgar puede provocar discriminación e injusticia. Es importante destacar la expresión yo no juzgo a nadie. Cuando Jesús llegó a la tierra dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efectivamente, no venía a juzgar. En otro momento de la historia de la humanidad, Jesús era el juez. Pero en el momento que está hablando, allá con los judíos, dice, no, yo no juzgo a nadie. Y hoy mismo, en este momento, Jesús dice lo mismo, no juzgo a nadie. Dice Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. En Deuteronomio 19:15 se lee, un solo testigo no ha de levantarse contra un hombre con respecto a cualquier iniquidad o a cualquier error que haya cometido.
Una declaración de 2 testigos o 3 testigos es la que se mantendrá firme. El testimonio es importante, ya que sin él no hay manera de saber la verdad de una situación. Por lo tanto, los jueces en los tiempos bíblicos entendieron que se necesitaba un testimonio confiable para tomar una decisión justa. Juan 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús habla así porque conoce a Dios su Padre, toda vez que los fariseos ponían en duda los argumentos de Jesús. Según la exigencia de la ley, en cuanto a los testigos necesarios para que un testimonio fuera aceptado, pues se solicitaban mínimamente 2 testigos. Jesús afirmaba que era suficiente su palabra, porque el Padre y él eran uno solo, son uno solo. Así que cuando Jesús hablaba, realmente era válida su palabra. Juan 8:19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Cuando le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Realmente están burlándose, porque no veían con sus ojos humanos y terrenales. Así que para ellos, el Padre de Jesús bien podría ser un testigo ausente, y un testigo ausente no le servía de testigo. Jesús llega a la conclusión de que los judíos no conocen ni a Jesús ni al Padre. Juan 8:20 expresa, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Seguramente los intentos de matar a Jesús se habían intensificado, pero aunque para ellos había llegado el momento de terminar con Jesús, la hora de Dios todavía no había llegado. Entonces lo que realmente estaba sucediendo es que el Padre lo cuidaba y no permitía que le hicieran ningún daño. Juan 8:21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús hablaba con los judíos que seguían sus enseñanzas, pero que dudaban de su verdadero origen divino. Jesús en este versículo habla de su destino y cómo el sacrificio que iba a hacer no era algo que pudieran seguir, al menos de la manera en que ellos pensaban, pues como estaban bajo el dominio del Imperio Romano y esperaban al Mesías que los liberaría de la opresión que estaban sufriendo, para ellos era incongruente el actuar de Jesús con las aspiraciones de los judíos. Juan 8:22 dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Este versículo expresa la gran confusión que tenían los judíos derivada de la incredulidad hacia la persona y ministerio de Jesús. En Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En este versículo se describe la brecha que existe entre él y aquellos que lo están acusando, aquellos que en ese momento lo están acusando. Por otro lado, habla de Jesús cuando estuvo en la tierra y los suyos, aunque están en esta tierra, son ciudadanos del reino de los cielos. Cuando dice sois de abajo, se refiere a la tierra, quiere decir, son solamente hombres. Cuando dice yo soy de arriba, se refiere al trono de Dios, se refiere a la naturaleza divina de Jesús, lo que confirma que Jesús está por encima de todo y que se debe confiar en él como Salvador. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo que debe destacarse
es la expresión, porque si no creéis que yo soy, es bueno recordar que el método de Dios es creer para ver y el método de los hombres es ver para creer. Lo contrario. Ahora bien, en esa confrontación, las personas con las que Jesús está hablando no creen que Jesús es Dios, no creen que Jesús es el Hijo de Dios, no creen que Jesús es el Mesías esperado y que llegó a la tierra en forma humana para salvar a la humanidad. Al no creer, no pueden recibir perdón de pecados. Y ello impide que sean aptos para estar con Dios por siempre. En la Biblia, muerte quiere decir separación. Separación de Dios. Porque el efecto del pecado es precisamente separación de Dios. Justo lo que dice Jesús. En vuestros pecados moriréis. Juan 8:25 registra. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. ¿Tú quién eres? Esta pregunta se refiere a la identidad. Pues les había dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Solamente que ellos no aceptaban esa verdad. Por eso preguntaban y preguntaban lo mismo. Pues la respuesta de Jesús, que es verdad, para ellos no tenía significado. Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. La relación familiar tan estrecha que había entre el padre y su hijo, el padre y Jesús, hacía más difícil para los judíos incrédulos distinguir la una y la otra persona. Cuando Jesús habla del Padre, se refiere a Dios. Dios es el Padre Celestial y es el creador de todo lo que existe. Jesús trata de hacerles entender que Él y el Padre son uno y que Él está hablando en nombre de Dios. Entre líneas se puede leer, mi Padre y yo, está hablando Jesús, estamos aquí con un mensaje diferente. Aún no es el tiempo de juzgar. Cuando ese tiempo se cumpla, ejerceré las funciones de juez. Hoy estoy aquí con un mensaje de amor. Y esa verdad sigue siendo hasta hoy. Jesús hoy no juzga. Jesús hoy nos anda buscando. Jesús hoy te anda buscando. Jesús hoy quiere que sepas que Dios es amor y que por amor fue la cruz. Y por el poder de Dios que está vigente en todo lugar, Cristo resucitó, Cristo vive. Dice Juan 8:27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Sí, porque la incredulidad provoca necedad y la necedad es una barrera para tener buena comunicación entre Dios y el hombre. En el marco del diálogo entre Jesús y los judíos, destaca la identidad de Jesús, pero también la identidad de los judíos. Jesús puede decir, yo soy. Y los judíos también deberán reconocer que los necios son ellos. Pero difícilmente un necio podrá cambiar de opinión. Dice Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El énfasis de Jesús en la crucifixión y resurrección de su propia persona permite comprobar que sus dichos eran verdaderos, pues Jesús no hizo y no hace nada si su Padre Dios no ha otorgado su autorización, lo que demuestra la humildad y la obediencia de Jesús hacia su Padre. Aquí y ahora, los que se llaman hijos de Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, demostraremos su identidad y labor relacionándose siempre con Dios. De tal manera que sin decirlo con sus labios, compartirán el camino de la humildad y la obediencia, mostrando un modelo de vida que se pueda seguir por los discípulos de Jesús.
Jesús. Es interesante descubrir en este pasaje la manifestación del amor de Dios guiando al ser humano, en donde Jesús mismo demuestra que la comprensión de quienes sean sus discípulos depende de su conexión con el Padre, de su conexión con el Hijo y de su conexión con el Espíritu Santo. De esa manera, al enfrentar luchas y posibles dudas, bueno será recordar que cada paso dado está alineado con la voluntad de Dios al decidir seguir su ejemplo, tal como lo hizo Jesús. Juan 8:29 dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En otras palabras les dice Jesús, a ustedes que están disgustados conmigo, que me miran mal en esta presentación pública, parece que me quedo solo y sin apoyo. Pero tengo un apoyo, que es mi Padre, ayudándome en todo momento. Pues vine aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Y al hacerla, no, no he dejado de agradarle. Por lo tanto, Él siempre está a mi lado con su mirada de aprobación, sus palabras de aliento y su gracia que me sostiene. Eso también lo podemos decir nosotros. Él siempre está con su mirada de aprobación y si me equivoco pido perdón y Dios sigue aprobándome. Siempre está para alentarme y su grandísimo regalo, su gracia es la que me sostiene. Se debe confiar en Dios. Si Dios le da a una persona una instrucción específica, aunque a los demás no les parezca, si Dios envía a entregar su palabra a alguien que se muestra reacio, incrédulo, que no acepta la verdad de Dios para su vida, pero Dios quiere que le hablen, se debe obedecer esa instrucción. Ahora bien, los cristianos deben aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecer, porque eso se aprende. Los cristianos debemos aprender a escuchar la voz de Dios y debemos aprender a obedecer. Dice Juan 8:30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. A pesar de la oposición, del enfrentamiento, dice la escritura que muchos creyeron en Jesús, porque al principio y al final Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es todopoderoso y está dispuesto a cumplir sus promesas en cada uno de sus hijos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En estos dos versículos hay una mina de diamantes. Estas palabras contienen verdades eternas que impactan, que sorprenden, que modifican la apreciación en relación con Jesús. Surgen muchas preguntas. ¿Había judíos que habían creído en Jesús? ¿Qué quiere decir creer en Jesús? ¿Existe alguna diferencia entre creer en Jesús y ser discípulos de Jesús? A pesar de la oposición de las autoridades religiosas de su tiempo, a Jesús lo seguía mucha gente. La Biblia dice que eran multitudes. De entre esas multitudes, muchos creían en Jesús como su Mesías, como su Señor, aunque conviene detenerse para hacer algunas observaciones. Creer en Jesús no se trata de aceptar que existió hace mucho tiempo y que hizo milagros. Significa tener fe en que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido que vino a salvar al mundo del pecado y en consecuencia de la muerte. Un creyente debe confiar en que su salvación proviene de Jesús. Al hacerlo, el creyente disfruta de paz y esperanza en su vida. Paz, porque está seguro, está confiado que Jesús es suficiente para salvar de la condenación eterna o separación de Dios como consecuencia del pecado. El pecado
es lo que uno piensa, hace o deja de hacer que contradice la ley de Dios. La esperanza se refiere a la esperanza de la vida eterna, que si bien la vida eterna empieza cuando aquí en la tierra se hace la decisión por Cristo, es por medio de la palabra aplicada por el Espíritu Santo que un creyente puede mantener viva esa esperanza. Se disfrutará plenamente en el momento que el creyente esté en el cielo, en las mansiones que Jesús fue a preparar para llevar a los que han creído en él. Por otro lado, un discípulo es el que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, que está dispuesto a ser enseñado, que está dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios que está en la Biblia. Es otra forma de decir, permaneciereis en mi palabra. Un discípulo entonces es el que está inscrito en la escuela de la vida que es guiada por el Espíritu Santo, aplicando la palabra escrita que es la Biblia. Ahora bien, Jesús sigue diciendo, y conoceréis la verdad. O sea, un discípulo de Jesús, un alumno de Jesús, una persona que se inscribió en la escuela de la vida guiado por Jesús, ese es un discípulo. Un discípulo es un candidato a conocer, está relacionado, a obedecer la palabra, a discernir los tiempos, distinguir los ambientes. Un discípulo de Jesús tiene muchas experiencias que le servirán para compartir a los discípulos de nuevo ingreso. Un discípulo, en fin, conocerá la verdad. Es bueno recordar que Jesús es la verdad. O sea, un discípulo terminará con la palabra encarnada en su propia vida. Esa experiencia le ayudará a disfrutar la libertad en Cristo, pues estará en la esfera del amor, ya que Dios es amor. Pero no solo eso, sino que Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitarán dentro de una persona que es su discípulo. Y en ese discípulo se habrá personalizado la palabra de Dios. Aunque parezca redundante, Dios en la vida del ser humano nos permitirá conocer y disfrutar de toda la libertad que significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tremendo. Recuerden, gracias a Dios por Ventana Virtual Cristiana Radio y algunas otras radiodifusoras que están ahí para promover estos materiales. También las pueden disfrutar en YouTube a nombre de Rosadel Hernández y en Facebook como Disfrutando la Palabra.